Buenos días. Yes. Estamos ya aquí en un lluvioso día. Aquí en Tequisquiapan está nublado. Estuvo lloviendo en la mañana. Nada, noche. Sí, pero aparentemente está empezando a despejarse el día y va a estar bueno eso. Muy bien, pues vamos a hacer una oración para comenzar el estudio del día de hoy. Señor, te queremos agradecer el que tú nos permitas este nuevo día, el que tú nos permitas reunirnos para estudiar tu palabra, para estar juntos como iglesia y aprender juntos lo que tu Santo Espíritu nos enseñe. Ponemos nuestra mente y nuestro corazón en tus manos para que seas tú quien ministre en ellos y guárdanos de distraernos, de pensar en otras cosas, sino estar atentos al estudio. Gracias te damos por las verdades de tu palabra y te pedimos bendigas este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, si se fijan ya tenemos acá fondito, eso está bien. Sí, estamos estrenando, acá también hay mesita nueva. Bueno, se lució el pastor. Ok, vamos a comenzar un estudio nuevo que se llama la encarnación de Cristo. La vez pasada vimos la preexistencia de Cristo, que es la entrada a la doctrina o a la cristología. Y hoy nos toca comenzar a ver la parte de la encarnación de Cristo. Que nos basamos en muchos textos, pero nuestro texto base es Filipenses 2, 7 y 8, que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a analizar con calmita este pasaje para ver que cubre todo lo que es el tema del estudio. Dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Se despojó de qué? De su deidad, o sea que cuando se hizo hombre ya no fue Dios. De su lugar de estar ahí en la presencia de Dios Padre. De su lugar de estar en la... Pero Él es Dios. Sí, pero, o sea, estaba hablando de que se despojó del lugar del trono, del, no sé cómo decirlo. Y esto es algo que vamos a ver. En teología hay un concepto que se oye así muy hoy, ¿sí? Que se llama la unión hipostática, que habla acerca de que aunque Dios es trino, Él es una sola persona. No hay separación entre ellos, no puede ser más Padre, menos Hijo, ni más Espíritu Santo, ni menos Padre, sino que Él siempre es uno. Y la encarnación de Cristo creó un problema precisamente en la unión hipostática. Cuando el Cristo se hizo hombre, dejó de ser Dios. ¿Por qué? Porque él siguió haciendo milagros. ¿Por qué él siguió haciendo milagros? No. ¿No? O sea, no es que no dejó de ser Dios en el sentido de posición, voy a decirlo así, pero de manifestar su deidad, la tuvo controlada o no sé cómo decirlo. Más bien, sí, vamos a verlo desde otro punto de vista. Sí, él se despojó de sus privilegios de ser Dios. Hay otro pasaje que dice que no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, nunca dejó de ser Dios. Esa unión hipostática nunca se perdió. Pero él dijo voluntariamente, yo no quiero utilizar mi privilegio de ser Dios para estar con los hombres en tanto que yo hago mi tarea
allí en la tierra. ¿Ok? Entonces, eso es algo que él decidió voluntariamente. ¿Ok? Es como una persona que es riquísima, ¿sí? Y viene aquí a Tequisquiapan, me lo manda su mujer, dice, lástate por las tortillas. Él es el ricachón, ¿verdad? Pues, manden al chofer. Él viene y va y se forma en las tortillas, ¿sí? En la cola de las tortillas. No porque es un ricachón, ¿sí? Va a tomar ese privilegio para ser diferente a los demás, sino que él va y se forma en las tortillas. Es un ejemplo muy burdo, pero es para que se entienda, ¿sí? ¿No? Eso es a lo que me refiero en cuanto a posición, o sea... Más bien en cuanto a privilegios, sí, porque posición se entendería de que, pues sí, dejó de estar a la diestra del Padre para venir durante algunos años a estar con nosotros, porque pues, él nunca dejó de estar con su Padre, ¿ok? O sea, excepto cuando estuvo en la cruz del Calvario 3 horas pagando en la cruz del Calvario, ahí sí, ahí hubo una separación, esa unión hipostática se rompió porque en ese preciso momento él estaba siendo receptor del castigo que correspondía al hombre pecador y mujer pecadora. ¿Ok? Porque, ay, sí, nomás los hombres. No. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere cuando dice se despojó a sí mismo. O sea, él dijo, no voy a usar esos privilegios. ¿Sí? Dice, entonces, tomando forma de siervo, y aquí fíjense las palabras que usa, hecho semejante a los hombres. Entonces, tenía que ser así. El plan de Dios era que el Cristo fuese hecho semejante a los hombres. Y la única manera que podía ocurrir esto era que Él naciese como hombre. Bien pudo haber sido como David Copperfield, ¿no? Ay, y ahí aparecía el Cristo, ¿no? Algunos dicen que el Cristo realmente se unió con Jesús en su bautismo, pero se separó de él justo antes de ser clavado en la cruz. O sea, esos son conceptos que no corresponderían a lo que la Biblia enseña. Dice el 8, y estando en la condición de hombre, o sea, con las limitaciones de los hombres, ¿sí? Aunque no dejó de ser Dios y ser todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, etc. Es lo mismo, ¿no? Omnisciente, yo sé, omnipresente, ¿sí? Él, dice, se humilló a sí mismo, ¿sí? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque él no tenía necesidad de, en las limitaciones humanas, demostrarnos que se puede obedecer a Dios, él lo decidió hacer así para que fuese ejemplo para cada uno de nosotros. Y es como lo vamos a ver en el estudio, son parte de los propósitos de la encarnación de Cristo. Entonces, pero la principal fue el venir a redimirnos de nuestro pecado, ¿ok? Como lo vamos a ver más adelante en el estudio. La doctrina de la encarnación de Cristo es relevante a la humanidad porque es el cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que esa encarnación fue anunciada, ¿sí? Entonces tenía que ser cumplida, si no, pues qué chiste, ¿verdad? Pero también el aspecto de las demandas de Dios con el hombre en cuanto a la necesidad y posibilidad de la obediencia de la humanidad. Hasta antes de la encarnación de Cristo, el hombre pudiera disculparse y decir, no, pues es que no se puede obedecer a Dios. La santidad que Él demanda no es posible. No es humanamente posible vivir de esa manera. Y Jesucristo demostró que sí es posible.
porque Él no lo hizo en la no en la naturaleza, porque nunca perdió esa naturaleza, sino en el poder de Dios, sino que fue en la de los humanos. Pero sobre todo porque es Dios mismo quien explica y demanda las verdades del reino de Dios. No mandó a los profetas a decir, vayan y díganles, ¿ok? Sino que Él, cuando se encarna en la persona de Cristo, entonces Él viene y nos explica de primera mano las verdades del reino de Dios. Y Él explicó muchas verdades que hasta ese momento eran un misterio. Aunque se dejaban entrever en el Antiguo Testamento, o sea, hasta ese momento eran un misterio. Él las explicó abiertamente. Aunque habló por parábolas para que los hombres pecadores tuvieran que ejercer la fe, en realidad esos misterios del reino fueron revelados a sus discípulos y ellos lo transmitieron a nosotros, pero ya no en algo que a ellos se les ocurrió, sino algo que el Señor les explicó de primera mano. Vamos a ver el significado de la encarnación. Aunque la palabra como tal no aparece en la Escritura, sus componentes en y carne sí ocurren. Juan escribió que el Verbo se hizo carne. ¿Qué dice Juan 1:14? Perfecto, pónganle una estrella en la frente al pastor. Nosotros que somos más lentos vamos a verlo acá. Dice, ay, choca que se ponga esta pantallita. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Qué verbo? Ser, estar, comer, correr. El verbo, ¿sí? Bueno, la palabra, ¿esto es la Biblia? No, el logos, que es como está en griego, era un concepto filosófico que tenían los griegos. Sin embargo, Juan, ¿sí?, que escribe para los griegos, explica que ese logos, ¿sí?, en realidad, ¿sí?, se está refiriendo a Jesucristo. Y dice, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo, ¿cómo no? En el principio era Dios, y el Verbo estaba con Dios, ¿sí? Y en el 14 entonces dice, y aquel Verbo, o sea, el que estaba con Dios, el que es Dios, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces aquí hay dos elementos que nos hacen entender perfectamente que está hablando del Señor Jesucristo: el Logos y el unigénito del Padre. ¿Ok? Unigénito significa hijo único. Ah, entonces ya no somos hijos de Dios. Sí, pero Jesucristo es su hijo unigénito en esa misma clase. ¿Ok? Nosotros somos hijos de Dios por adopción, ¿ok? Pero no por compartir una misma naturaleza eterna. Nosotros no somos eternos, somos inmortales. Esto es, tenemos un principio, ¿sí? Y después de ahí, por la eternidad. Ya sea la eternidad con Dios o la eternidad sin Dios, ¿ok? Pero aquí está, sí, inmersa el concepto de, ay, ¿qué pasó? Ay, se borró. Espérenme tantito. No, ya está una parte. Espérenme. Ahí está. ¿Sí? Ahí está inmerso el concepto de lo que es la encarnación.
Dejen de ver porque no alcanzo a ver qué es lo que está transmitiendo. Ahí está ya. Espérenme. Es que con la nueva versión del OBS y de Logos ya se hicieron unas bolas los atajos y se contradicen. Ok, dice, la segunda persona eterna de la Trinidad tomó la humanidad sobre sí mismo. Esto es, voy a aceptar ser igual a los hombres. ¿Okay? Esta es una decisión que para Dios es una decisión muy importante, ¿sí? Y lo hizo en la persona de el Cristo. Ya vimos que el Cristo existía antes, existía desde siempre con el Padre, ¿sí? Y tenía un ministerio y tenía un papel en la creación, que es el creador, etc. Sí, pero aquí ya estamos hablando de ese ser divino, la segunda persona de la Trinidad, andando entre nosotros. ¿Sí? El Señor Jesús nos dice, ay, hoy me siento medio cansado, ¿sí? Me voy a aparecer allá en Galilea y me alcanzan. No, para nada. O sea, Él caminaba con sus discípulos y tenía que transportarse igual que ellos, a veces a pie, a veces en un burro, ¿sí? Pero con todas las limitaciones de las personas. Él no poseyó la humanidad mientras no nació, puesto que el Señor se hizo carne. La palabra en griego es egéneto, en contraste con las 4 veces que aparece en el versículo 1 al 5 del Evangelio. ¿Sí? Cuando está hablando, ¿sí? De que nació, de que estaba, fue en el concepto de la divinidad, y a partir del versículo 14 está refiriéndose al concepto de la encarnación, ¿sí? Que es lo que hace un cambio muy significativo en la doctrina. Sin embargo, su humanidad era sin pecado, un hecho que Pablo protege al principio, que él vino en semejanza de carne de pecado. Vamos a ver qué dice Romanos 8:3. Espérenme tantito. Aquí, aquí es donde ya se chocan los atajos. Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Okay? Vamos a ver con cuidadito las palabras que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne de quién? La carne de las personas. O sea, ¿no? Realmente el Antiguo Testamento contiene cerca de 690 mandamientos, ¿sí? Que pues son muy difíciles de cumplir todos, ¿sí? Pero es la demanda de santidad que Dios reclama. Y la carne es débil, no puede, y trata de hacer la voluntad de Dios, pero la naturaleza pecaminosa se niega, y entonces es que puede en un momento dado hacer que eso no se cumpla. Pero dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ¿ok? Entonces es en semejanza. Tenía una naturaleza así como tú y yo tenemos. O sea, yo no sé si el Señor era chaparrito así como yo, pero a lo mejor no, a lo mejor era una persona alta, ¿sí? Sí, yo tengo mi timba, él no tenía timba porque él era muy deportista, ¿sí? Muy trabajador, ¿sí?
pero en sí, a la vista, no había diferencia, ¿ok? El Señor Jesús se cansaba, tenía hambre, necesitaba dormir, ¿sí? Él era perfecto, pero imagínense vivir en una casa con 4 hermanos varones y al menos 3 mujeres, ¿sí? Él ser perfecto y los demás no. Imagínense la de broncas que no tendría el Señor Jesús en su casa. ¿Por qué? Porque los que no podían hacer lo que él sí, ¿cuál es la reacción de la carne? Atacarlo, pero buscar cualquier abertura para decir, ya ves, mamá, Jesús hizo. Pues no, Jesús no era, ¿verdad? Ok, entonces el Señor, ¿sí? Cumplió perfectamente la voluntad del Padre a pesar de que vivía rodeado de pecado, ¿ok? Su familia, sus vecinos, sus condiscípulos, sus colegas, los religiosos, los gobernantes, los jueces, o sea, todos tenían pecado, solamente él era perfecto. Entonces, realmente cuando dicen semejanza de carne de pecado es que si él lo soportó, nosotros también podemos, porque él nos dejó ejemplo. Y eso es algo que en el día a día se nos olvida. O sea, pensamos que, ay, los sufrimientos del día de hoy, ¿qué sufrimientos? Es que me dejó el camión, hoy llegué tarde, hoy mi jefe no me saludó, o sea, esos son sufrimientos, son vaciladas. O sea, imagínense al Señor cuando nos quejamos de esa manera que hace. Se ríe. Ay, chamaco, ¿sí? Te voy a mandar unos problemitas para que veas lo que es problemas. Vienen los problemas y, ay, Señor, ¿por qué? Pues no, ¿qué? ¿Tenías problemas? Ve cuáles son verdaderos problemas, ¿ok? A eso se refiere, ¿sí? En que Él vino en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Y porque era perfecto, condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa condenó? Sí se puede. No, es que Jesús no se puede. Sí se puede. ¿Cómo no? Sí se puede. ¿Contradice al Señor? No, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las predicciones de la encarnación? Bueno, primero la predicción del Dios hombre. En esta profecía acerca del Mesías, en Isaías 9:6, Isaías predijo la unión de la deidad y la humanidad. En él, ese nos lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo, ¿sí? Espérenme un tantito. Isaías 9:6. ¿Okay? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, ¿qué? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos adjetivos son aplicables a una persona. Admirable pudiera ser, consejero también, pero ya el tercero ya no. A partir de ahí, solamente a Dios, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero al principio dice, porque un niño nos es nacido, carne, hijo nos es dado. ¿Qué hijo? Hijo eterno, Hijo divino. Ahí está
la unión. ¿Ok? Ese es un anuncio acerca de la encarnación de Cristo, cosa que los religiosos de aquel entonces ya sabían, pero no entendían, que es muy diferente. ¿Ok? Déjenme quitar esto. Él dijo que un niño nacería, aquí es Isaías, una referencia a la humanidad, y que su carácter sería tal que él podría designarse como el Dios fuerte, el Gibor. Esa palabra Gibor está haciendo una referencia a la deidad porque solamente se utilizaba para la persona de Dios. Pero al mismo tiempo, Gibor significa un líder militar, un héroe que venía a liberar a su pueblo. Entonces, cuando ustedes leen Gibor en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a Dios. ¿Ok? Se está refiriendo al Mesías, que es quien vendría a liberar a Israel de la opresión de sus enemigos, que es realmente lo que los judíos esperaban del Mesías. Pero ellos pasaban por alto otros pasajes de la Escritura en donde se anunciaba también un siervo sufriente, un redentor espiritual, no nada más un liberador en la carne. ¿Ok? Así que la frase denota un héroe cuya principal característica es que es Dios. Entonces, por eso es que este versículo se utiliza mucho para hablar acerca de la encarnación de Cristo, en cuanto al anuncio o promesa de Dios acerca del Señor Jesucristo. El nombre Emmanuel revela la misma verdad acerca del Señor, que dice Isaías 7:14, ya que están ahí cerca. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Emmanuel? ¿No se llamaba Jesús? Pero Emmanuel, exactamente como está diciendo Memo, significa Dios con nosotros. Ese es el anuncio, no porque se fuera a llamar Manuel, ¿ok? ¿Cómo le dirían en México? Manolo, o sea, no, sino es Dios con nosotros. Y ahí está revelando nuevamente, ¿sí? Porque dice que la Virgen dará a luz un hijo que es Dios con nosotros. ¿Ok? Allí están las profecías. Déjenme quitarlo ahora. La predicción del nacimiento virginal, lo acabamos de leer en Isaías 7:14. Aquí tiene sus detalles, que los vamos a ver. En hebreo se utilizan dos palabras para designar a una persona que es virgen. Esto es, que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Y en hebreo es Almaja y Betula. ¿Ok? Y aquí está la controversia entre los traductores de la Biblia y los teólogos, porque la palabra que se utiliza en Isaías 7:14 es almaja, que significa ¿qué? Joven núbil con madurez sexual. O sea, estamos hablando de una adolescente que todavía, sí, no tiene relaciones sexuales,
pero ya tiene la madurez sexual, o sea, ya puede ser mamá, ¿ok? Una de sus características es la virginidad. Vamos a ver qué dice Génesis 24:43. Déjenme poner el texto acá en internet. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. ¿De quién está hablando? De la esposa de Isaac. Bueno, ella es la doncella, ¿sí? Que se acercó, pero aquí está hablando el siervo al que le mandaron, lánzate a casa de mis parientes, ¿sí? Búscame una doncella, ¿sí? Y tráemela para que sea mi esposa. ¿Sí? O sea, el varón sabía que la solicitud que le había dado su amo, ¿sí? Era no cualquier mujer, porque iba a ser la esposa de un príncipe. Recordemos que Abraham era un príncipe, por tanto su hijo era un príncipe, ¿sí? Y esa chica, esa doncella, iba a ser la esposa de un príncipe, por eso tenía que ser a fuerzas, ¿sí? Una virgen. Pero hay algunas personas que dicen, sí, no, una doncella es pues, una joven, ¿ok? Que es el pleito. Dice, no hay ejemplo donde no se pueda comprobar que designa a una joven que no sea virgen, ¿ok? En las últimas versiones de la Biblia, ¿sí? Ahí en Isaías 7:14 se traduce no como una virgen, sino como una joven, que es totalmente diferente, porque los traductores de la Biblia dicen que Betula, ¿sí? Ay, espérenme tantito, ¿sí? Era una mujer apartada, ¿sí? Normalmente virgen, pero no siempre, ¿ok? Vamos a ver qué dice Esther 2:17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló en ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, betulas, ¿sí? Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Entonces, aquí se refiere, ¿sí? A jóvenes que por lo general eran vírgenes, pero no necesariamente. Vamos ahí a Ezequiel 23:3. Las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. ¿Ok? Entonces aquí se unen las dos palabras, juventud y virginidad, pero ¿de qué está hablando? De jóvenes que ya habían tenido experiencias sexuales, ¿ok? No eran necesariamente vírgenes. Y Joel 1:8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Entonces aquí está nuevamente, joven vestida de cilicio, o sea, betula, ¿sí? Pero ya está hablando de que tenía un marido en la juventud. Entonces era una mujer que ya no estaba casada, que tenía una vida de soltera, pero ya había tenido, ¿sí? Un marido. Y
era todavía en el concepto de la juventud, o sea, no está hablando de una anciana, ¿sí? Acuérdense que las chicas en Israel se casaban ¿a qué edad? No, pero bien jovencitas, no me dice nada. 14, 15, 12. Desde los 12 años. Había veces en que el matrimonio se pactaba a los 12 años y a los 13, 14 es que ya empezaban a vivir juntos. Entonces, por lo común, ¿sí?, una joven israelita tenía su primer hijo a los 14, 15 años. ¿Ok? Y esta es la diferencia entre almaja y betula. ¿Sí? La palabra que se utiliza en Isaías 7:14 es una joven que no ha tenido experiencia sexual, ¿sí? Por eso es que la Reina Valera 60 traduce correctamente una virgen concebirá. ¿Ok? En cambio, en la Reina Valera contemporánea y todas las demás traducciones contemporáneas traducen una joven concebirá. Y entonces se pierde todo el sentido del nacimiento virginal. ¿Ok? Que es muy importante en la profecía. Sí, Memo. En ese sentido, sí, ¿no será que los traductores contemporáneos quisieron poner joven para, sobre todo cuando ya María tuvo más hijos, es que era una mujer normal, una joven normal? No, o sea, nada más estoy conjeturando, no estoy diciendo que hacía así. Por el problema que hay de que, sobre todo el catolicismo, dice, no, es que siempre fue virgen. No, no es cierto. ¿Cómo, bro? Sí. No se puede. O sea, que nada más tuvo a Jesucristo, que nunca tuvo relaciones con José y que no tuvo hermanos, aunque la Biblia dice que sí. Aunque dan cada explicación para explicar eso. Yo creo más bien que aquí los traductores están pecando de puristas. ¿Ok? Entonces, ellos tienen que escoger entre almaja y betula. Y los nuevos traductores pues se van por betula. Y por eso es que cambian a joven, pero ahí se pierde el sentido de la profecía, porque ya pudo haber sido cualquier persona. Es más, en el sentido como habla aquí Joel 1:8, pues hasta la doña Chonita, que tiene 7 hijos, pues también, ¿verdad?, concibió y tiene al Mesías, ¿no? El último es Mesías. Pues no. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver qué significa o cuál es el propósito del nacimiento virginal de Cristo. ¿Ok? Y después, sí, en griego la palabra que se usa es partenos. Esto es, recordemos que en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, fue traducido al griego. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego de forma natural, ¿ok? Ahí no hay otras palabras. Partenos siempre se refiere a una doncella núbil de cuya característica será la virginidad. Ahí no hay bronca, ¿ok? Sí, en hebreo sí, pero en griego no. Vamos a ver qué dice Mateo 1:23, que lo vamos a ver muchas veces. Ahí le puse 233, ¿no? Ahí está. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿A qué está haciendo referencia? A Isaías 7:14. Y aquí la palabra que utiliza es partenos, que invariablemente se refiere a una joven que no ha tenido experiencia sexual. ¿Ok? Y como vamos a ver más adelante, pues hay varias opciones ahí, que el principal problema es cómo explicas, ¿sí?,
Mateo 1:23 con los problemas que tiene Isaías 7:14, ¿no? Por las traducciones modernas. ¿Ok? Déjenme pasar a la siguiente parte. ¿Dudas de aquí? ¿Ninguna? Bueno. ¿Quién es la Virgen a la cual se refiere la profecía? ¿Okay? ¿O Isaías estaba viendo directamente a María? No. ¿Isaías estaba viendo a una mujer de su entorno? No. ¿A alguien en su futuro cercano? Esas son las opciones, entonces tenemos que estudiarlo, ¿sí? Para poder entender qué virgen es esa, ¿ok? ¿Por qué los judíos dicen que no pudo haber sido Jesús porque tiene que ser del linaje del hombre, no de la mujer? También hay esa controversia. No comas ansias, llegaremos allí. Gracias. Calma, calma, ¿ok? Porque es otra de las broncas que hay, ¿ok? Aquí tenemos 3 columnas, ¿sí? Una es la interpretación de la profecía, la otra es lo que implica y la tercera columna es qué podemos inferir de esas implicaciones, ¿ok? Así es como leemos este cuadro. El primero es, pues es una interpretación no mesiánica, esto es puramente histórica. Entonces se cumplió por una mujer desconocida en el pasado, quien pudo o no haber sido una virgen. No me importa, ¿verdad? Se refiere a una joven, ¿sí? Que a lo mejor si era virgen, a lo mejor no importa, ¿sí? Y ella concibió y tuvo un hijo. ¿Quién era? Pues quién sabe, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿y luego? ¿Qué tiene que ver esto con Israel si fue una joven común y corriente? Y sobre todo, ¿cómo se explica Mateo 1:23? Porque Mateo está haciendo referencia a que ese versículo se refiere a la encarnación del Señor Jesucristo. Y ahí cambia toda la implicación de una profecía no mesiánica. Casi podríamos decir que automáticamente Mateo 1:23 descalifica la interpretación no mesiánica. ¿Ok? Eso es lo que implica. La otra es mesiánica, ¿sí? Se refiere solamente a María, sin aludir a alguna doncella del tiempo de Isaías. ¿Sí? O sea, cuando Isaías fue inspirado por Dios, ¿sí? Lo que él vio en su mente fue a María. En un futuro bastante lejano, ¿sí? Pero él vio, ¿a cuántos? 600 años por lo menos. Como 600 años, ¿sí? Y eso era exactamente lo que implica la interpretación mesiánica. Mateo 1:23 entonces es el cumplimiento de la profecía de Isaías. ¿Ok? Sería una profecía ya cumplida. Y la otra es una interpretación dual. Esto es tanto mesiánica como histórica contextual, ¿ok? Pero aquí sigue entonces la pregunta, ¿quién era? Sí, bueno, en los tiempos de Isaías, ¿ok? ¿Quién era? Una opción es la esposa de Acaz, el rey de aquel entonces. ¿Sí? Otra es alguna doncella desconocida de Israel, una Pérez, ¿ok? Y la otra es la segunda, la segunda esposa, ¿sí? La segunda esposa de Isaías, con la cual él todavía no se había casado cuando se dio la profecía. Está más
rebuscada esa, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos inferir de cada una de estas. Si A es la correcta, entonces el hijo fue Ezequías, porque Ezequías fue hijo de Acaz. Y ya se cumpliría la parte histórica de la profecía. Si lo es B, entonces el hijo es desconocido, otro Pérez. ¿Ok? Ay, espérenme. Se resiste. Si lo fuera C, el hijo sería, hay que ver si no fallo, Margesalal Hasbaz. ¿Sí? Eso viene en Isaías 8:3. U otro hijo de Isaías. ¿Ok? Estas serían las opciones. ¿Por cuál se van? Esa es la más sencilla. Es la más sencilla. Pero a lo mejor tendremos, acuérdense que un principio de la profecía es que tiene un cumplimiento inmediato y un cumplimiento futuro. ¿Ok? La dual pudiera aparecer, ¿sí? Y para el cumplimiento inmediato, pues pudieran ser cualquiera de las tres. Pudiera ser que haya sido la A la que pesa más, ¿sí? Pero también pudiera ser la C. ¿Okay? Y el cumplimiento futuro es en la persona de María, refiriéndose específicamente al nacimiento del Mesías. ¿Ok? ¿Levantaste la mano, Memo? Y no, para corregir cuando escribió, si es 760 años antes de Cristo. Ah, ok, mucho todavía más. Okay. 760 años. Ok. Ese Isaías era visionario. Ok. ¿Dudas? Tenemos que llegar a ese punto. y yo creo que tenemos que hacerlo con cuidado. Mateo ve a Cristo como el cumplimiento de la profecía de Isaías. De esto no puede haber duda. Y ambos puntos de vista, el estrictamente mesiánico y el de doble referencia, reconocen esto. Por eso es que la dual, ¿sí?, parece ser la interpretación, ¿cómo diríamos? Más prudente, ¿sí?, y más exacta de lo que Dios tenía al habérselo revelado a Isaías y después haberlo utilizado como una referencia al nacimiento virginal, que es una señal del mesianismo del Señor Jesús. ¿Ok? Eso es lo que en hermenéutica se llama doble referencia, ¿no? Claro, sí. Sí, Pino. Y yo creo que aquí lo vamos a dejar, lo que es el medio de la encarnación. Ahí le faltó la palabra de la encarnación. ¿Ok? ¿Dudas? Todas. ¿Quejas? Ay. ¿No? Sí, yo sí. No, pero del estudio, no de la espalda. Ok, vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos muchas gracias porque tú anunciaste desde mucho tiempo antes tu voluntad directiva con respecto al Mesías, con respecto a que tú en la persona del Señor Jesucristo te harías un hombre como nosotros, aceptando nuestras limitaciones para demostrarnos el camino a ti. Te agradecemos, Señor, por la profecía que tú dejaste plasmada en tu palabra y que podemos estudiarla con detenimiento y tomando los diferentes aspectos siendo cabales en cuanto a la interpretación de las mismas. Te pedimos, Señor, de tu bendición para lo que resta del día. Bendice, Señor, la clase de los niños, bendice el tiempo de la alabanza y también del estudio con Memo. Te damos muchas gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.
Ok, pues entonces el Señor les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.